Bueno, alabar el nombre del Señor, ¿verdad, hermano? Hermano, yo quiero pedirles que abran sus Biblias en Marcos 4. Marcos 4. Marcos 4, vamos a leer los versículos del 26 al 29. Marcos 4 del 26 al 29. Cuando lo tengamos decimos amén. 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 Marcos 4 del 26 al 29 dice la palabra del Señor. Decía el Señor, Cristo Jesús, ¿verdad? Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero la hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, para orar. Padre, alabado, Señor, sea tu santo nombre, exaltado sea tu nombre por siempre, mi Dios. Padre, gracias, Señor, por tu salvación que nos has regalado, por tu amor, por tu misericordia. Amado Dios, Señor, gracias, Señor, porque ha sido tu voluntad tenernos a todos aquí presentes, Señor. Ha sido tu voluntad, Señor, darnos otro año de vida, Señor. Ha sido tu voluntad, Padre Todopoderoso, traernos hasta el final de este año 2019 y comenzar el 2020. Padre, nada damos por sentado, Señor. Primeramente en todo, Señor, reconocemos tu buena voluntad para con nosotros, Señor. Reconocemos tu amor, tu misericordia, tu paciencia, tu magnanimidad, Señor, con cada uno de tus hijos, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Amado Dios, Señor, ayúdanos, Señor, a terminar el año, Padre, en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a terminar el año llenos del Espíritu Santo de Dios, Señor, y a comenzar el nuevo año de la misma forma, Señor. Llenos, Señor, de fe, de gozo, llenos de tu Espíritu, Señor, en fuego, por tu santo nombre, Padre amado, bendito. En el nombre de Jesús, tu iglesia dice amén y amén. Mi hermano, esta palabra se llama la obra de Dios en el creyente. La obra de Dios en el creyente. Y lo que leíamos anteriormente, allí está, eso está en Marcos 4. Y si usted vaya a la Biblia, va a encontrar un subtítulo que dice parábola del crecimiento de la semilla. La parábola del crecimiento de la semilla. Mi hermano, si seguimos allá en Marcos 4, desde el comienzo, de allí del capítulo 4, vamos a ver que lo que está allí en primer lugar se refiere a la parábola del sembrador. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? La parábola del sembrador que habla allí, ¿verdad? De que un sembrador salió a sembrar la semilla que cayó en buena tierra, la semilla que cayó entre los pedregales. Eso es lo primero que habla allí la palabra en Marcos 4. Y toda esa parte de la parábola del sembrador, de alguna manera, hace énfasis en, pudiéramos llamarlo, en la responsabilidad de cada individuo, o más que la responsabilidad, la propia decisión de cada individuo de creer en la palabra de Dios. La palabra es predicada a cada quien y ya queda, ¿verdad?, de parte de cada persona tomar su decisión si sigue al Señor o no sigue al Señor. Ya es una decisión individual de cada quien, y eso es en lo que hace énfasis primeramente y en Marcos 4 la parábola del sembrador. Ahora, esta parte que acabamos de leer aquí en Marcos 4 del 26 al 29 se enfoca en otra cosa, hace énfasis, ¿verdad?, en la obra del Señor, en
en la salvación de cada persona, en la obra del Señor, ¿verdad? En cada persona. La palabra dice, ¿verdad? Y en Marcos 4, 26 al 29 dice, así es el reino de Dios. Usted, cuando lee la palabra en muchas partes, va a encontrar que el Señor Jesús hablaba del reino de Dios. Algunas veces lo va a encontrar como el reino de Dios, otras veces lo va a encontrar como el reino de los cielos. Son sinónimos, son equivalentes, ¿verdad? El reino de Dios o reino de los cielos. ¿Y qué significa el reino de Dios o el reino de los cielos? Es simplemente un reinado, ¿verdad? Un reinado en el cual Dios es soberano y poderoso y Dios reina sobre todo el universo. Ese es el reino de Dios. Estamos viviendo el reino de Dios. Estamos viviendo el reino de Dios. En este momento el reino de Dios es un reino espiritual, pero poderoso. Es un reino espiritual el cual nos puede dar a cada uno de nosotros la salvación. Y desde el momento que nosotros decidimos de manera voluntaria aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros hemos pasado a formar parte de ese reino de Dios. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y nos regimos por las leyes del reino de Dios, que son la palabra de Dios. Amén. Entonces, Marcos 4 dice la palabra, así es el reino de Dios. Y lo compara con una semilla. Dice como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de día y de noche y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hermano, usted siembra una plantita, lo que sea, una plantita de frijol, una plantita de árbol frutal, de lo que sea, y usted siembra esa semilla ahí, la riega, le echa agua. Usted no sabe cómo funciona eso. Usted no sabe qué está ocurriendo allí internamente en esa semilla. No lo sabemos, no lo sabemos. Sin embargo, sabemos que en un tiempo determinado esa plantita, esa semillita pequeña va a crecer y va a ser una matica primero y luego un arbusto y luego un árbol y va a dar flores y va a dar frutos, ¿verdad? Es un proceso del cual ignoramos muchas cosas, pero sucede, ¿verdad? Igualmente, mis hermanos, es la obra del Señor en cada uno de nosotros, es la obra del Señor en cada creyente. Dios es todopoderoso, hermano. Dios no tiene moldes, Dios no es un Dios de patrones. Dios es inteligente, creativo, se mueve de distintas maneras. Y la forma en que el Señor pudo haber llegado a la vida del hermano, la circunstancia, el momento, la forma, puede ser completamente diferente a la forma que llegó a la vida del hermano, ¿verdad? Porque el Señor actúa de maneras muy diferentes. Actúa de maneras que a veces nuestra inteligencia limitada no puede entender. Pero es una realidad, es igualito a la semilla. Es el caso de la semillita. La semillita uno no lo entiende. Uno no logra comprender. Uno no sabe qué está pasando allí. Pero la semilla brota de repente. Y como dice la palabra, de suyo luego lleva fruto. Dice primero hierba, luego espiga, después grano, lleno la espiga, y cuando el fruto está maduro, ya hay que recogerlo, ¿verdad? Esa es la obra del Señor en la vida del creyente, ¿verdad? La obra del Señor en la vida de cada creyente, de cada persona. Hermano, a veces uno quiere que las cosas ocurran cuando uno quiere. Y el Señor es soberano. O sea, las cosas van a ocurrir en el tiempo del Señor. Y hermano, hermana, y hay cosas que nos producen angustia.
Hay cosas que nosotros vemos todos los días y nos preocupamos. Y uno quisiera, uno le pide al Señor, Señor, yo te pido que pase algo ya. Que pase algo ya. Y yo le pedí al Señor, Señor, dame una palabra, Señor, dame una palabra para comprender, para tener paciencia. Padre, dame una palabra que me sirva para yo aplicarla a mi vida y para poder darle ese mensaje a los hermanos, esa palabra de paciencia, esa palabra de esperar en el Señor. Y el Señor me dio esta palabra de la semilla. La palabra de la semilla, hermano. ¿Qué es lo que uno pide con más fervor? ¿Qué es lo que uno pide con más ahínco? Lo que uno pide, yo le aseguro, y cada uno de nosotros lo hace, es por el alma, por la salvación de su familia que no tiene al Señor en su vida. ¿Verdad? Todos lo hacemos porque todos tenemos a alguien que no ha llegado a los pies de Cristo. Y eso es lo que nosotros deseamos desde el fondo de nuestro corazón, ¿verdad? Lo que más deseamos. Y hay muchos casos, hay hermanos que, bueno, yo tengo casi 8 años aquí en esta iglesia para la gloria del Señor, y desde que llegué esos hermanos están orando por el alma y por la salvación de su familia. Y no se cansan, como tiene que ser. Y están ahí orando y esperando por el Señor que haga la obra. Y todos los martes en la célula, y vamos a hacer las peticiones, vamos a orar, y escriben ahí el nombre. Pido por el alma y por la salvación de mi hermana, de mi papá, y gloria al Señor. Y así tiene que ser, hermano, hermana. No podemos desmayar. Y la intención de esta palabra es esa, en parte que esperemos en el Señor, y que el Señor en su tiempo va a hacer las cosas. Amén. Entonces vamos a hablar de varias cosas aquí. Vamos a hablar primero que el reino de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar del reino de Dios y cómo la obra de Dios se va a manifestar a su tiempo. La obra del Señor se va a manifestar a su tiempo. Si volvemos a leer ahí en Marcos 4, si leemos los versículos 26 y 27, dice la palabra, ¿verdad? Decía además, el reino de Dios, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y dice la palabra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es decir, la palabra habla de que esa semilla, cuando es echada allí, no crece de inmediato. Eso no es que usted agarró y puso la semilla hoy y ya mañana se levanta y ya tiene el árbol allí con el fruto. No. La palabra habla de que usted echa la semilla en tierra, duerme, se levanta de día, de noche y espera, y todo tiene su tiempo. Así como tiene el tiempo el crecimiento de la semilla. Así como las cosas la semilla no se manifiesta de manera inmediata, el reino de Dios, la obra de Dios en la vida del creyente, muchas veces tampoco se va a manifestar de forma inmediata. Va a tomar tiempo. Muchas veces el creyente va a ir creciendo poco a poco. Muchas veces ese familiar, esa persona por la que estamos orando, que se convierta, que venga a los pies de Cristo, eso va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Pero el Señor va a hacer la obra. Primero Dios. Entonces, el mensaje aquí es de que tenemos que tener paciencia primeramente. ¿Verdad? Esa era la enseñanza número 1. En el reino de Dios, la obra del Señor se manifestará a su tiempo. La obra de Dios se manifestará a su tiempo. Una vez, hermanos, una muchachita, una compañerita de Ángel de la escuela lo invitó a un cumpleaños. Y
nosotros le preguntamos a la mamá de la niña, bueno, mire, ¿y qué quiere que le regalemos a la niña? ¿Algún juguete, alguna ropa, algo? Y la mamá nos dijo, bueno, regálenle semillas. Porque ella ahorita está bien interesada, está haciendo su huerto ahí y quiere hacer eso, pues de sembrar las semillas. Bueno, y le compramos una variedad de semillas y todo eso y se lo regalamos. Entonces la señora nos contaba que la niña agarraba y sembraba la semilla hoy, se paraba el otro día, mamá, ¿y dónde está la planta? No, hija, todavía no, pero eso toma su tiempo. Y al otro día, mamá, ¿y dónde está la planta? Mamá, ¿y dónde está la mamá? Entonces la niña todos los días le preguntaba a su mamá y es un proceso que toma tiempo, es un proceso que toma tiempo. De la misma manera, el Señor va a hacer la obra, a su tiempo. Ese familiar, ese hijo, esa hija que se fue de los caminos del Señor, ese hermano, en el nombre de Jesús, el Señor va a tocar ese corazón. El Señor va a tocar ese corazón, hermano. Ore, no pierda la fe, no pierda la fe. Humíllese delante del Señor y siga orando. Ore. No caiga en desesperanza. No caiga en desesperanza. El Señor hará las cosas en su momento. Amén. Otro punto, otra enseñanza bien importante allí. La palabra habla, ¿verdad? La palabra habla de un hombre que echó la semilla en la tierra, ¿verdad? El hombre que echó la semilla en la tierra, pudiéramos hablar de que ese hombre que echó la semilla en la tierra, llamémoslo el labrador, ¿verdad? El labrador, la persona que sembró. Entonces, la palabra dice eso, y en el versículo 26, ¿verdad? Un hombre que echó la semilla en la tierra, ¿verdad? La función, el trabajo que hizo ese hombre que echó la semilla fue esa, pues, o sea, simplemente sembrar la semilla. Pero el proceso, el crecimiento de la semilla, el hombre no tiene ninguna parte allí, ¿verdad? El trabajo del hombre, ¿cuál fue? Sembrar la semillita. Pero el hombre no tiene ninguna intervención directa en el crecimiento de la semilla. Hermano, y si no hablamos ya de la plantita de la semilla, si no hablamos de la iglesia de Cristo, ese labrador que sembró la semilla, hablando de Cristo, hablando de la palabra de Dios, ese labrador somos cada uno de nosotros. Ese labrador es usted, hermana, es usted, hermano, es usted, soy yo, somos todos. El labrador somos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios y todos estamos llamados a sembrar una semilla en algún lado. Todos tenemos que sembrar. Todos tenemos que sembrar. Muchas veces, hermano, uno se desanima y uno dice, bueno, pero ¿para qué yo le voy a predicar a fulano, a sultano? ¿Para qué yo le voy a compartir? Si lo que yo haga, yo no lo puedo convertir. Obviamente, hermano, uno no tiene el poder ni la autoridad para convertir a nadie, porque es obra del Espíritu Santo, amén. Es obra del Espíritu Santo, no obra de nosotros. Sin embargo, es nuestro deber y es nuestra obligación compartir la palabra y sembrar la semilla, hermano. Tenemos que sembrar la semilla. Lo que el Señor me ponía con esta palabra era eso, que el año que viene tiene que ser un año de siembra donde cada uno de nosotros comparta la palabra, hermano. Y cuando el Señor le da algo a uno, uno tiene que tomarlo primeramente para el que se lo dio, y lo tomo para mi persona. Y se los digo en el amor de Cristo, hermano. Tiene que ser un año de siembra, un año de siembra de la palabra. Un año de siembra de la palabra, de compartir las buenas nuevas del Evangelio. De compartir la palabra, de no quedarse con ese tesoro que uno tiene. Hermano, uno viene a la iglesia todos los domingos y espiritualmente come bien. Uno come buena palabra y uno se está alimentando todo el tiempo y come y se llena de palabra y
y de Biblia, y eso es bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Pero igualmente es el deber de uno compartir la comida con los otros, con las otras personas, con el que no conoce la palabra, ¿verdad? Entonces, ese tiene que ser un llamado para nosotros también. Nosotros somos labradores y la tarea del creyente tiene que ser sembrar esas semillas en algún lado. Somos instrumentos del Señor, somos instrumentos del Señor. Uno, como decía antes, uno no tiene poder, ¿verdad? Para convertir a nadie. La obra la hace el Señor. Pero sí tenemos una obligación de ser instrumento en las manos del Señor. Amén. Veamos qué dice la palabra ahí en 1 Corintios 3. Primera Corintios 3, versículos 5 y 6. Dice la palabra, ¿verdad? 1 Corintios 3, versículos 5 y 6. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da el Señor, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, esos tenemos que ser nosotros, esos labradores que siembran la semilla. Que el 2020, hermanos, sea un año de predicar la palabra, sea un año de compartir, sea un año de hablar de Dios, sea un año de testificar con nuestra vida, con nuestras acciones. Toda la palabra de Dios, todo lo que es el Evangelio. Hermano, también cuando el labrador va a sembrar, a veces tiene que esperar el tiempo adecuado, ¿verdad? No todas las épocas del año es una época adecuada para sembrar. En algunos países hace frío y tienen ¿verdad? las estaciones bien marcadas. Y entonces siembra en una determinada época del año, pero en otra no puede sembrar, ¿verdad? Entonces, igualmente, mis hermanos, esta época de nuestra vida, esta es la época de sembrar también. Esta es la época de sembrar. Esta es la época de sembrar porque el Señor nos ha puesto en distintos lugares. El que tiene hijos, el Señor lo ha puesto ahí de cabeza de familia. El Señor nos ha puesto en una empresa, en un trabajo. El Señor nos ha puesto en una casa, ¿verdad? Y al lado de la casa hay vecinos. El Señor nos ha dado amigos, ¿verdad? Lo que quiero decirles es que el Señor nos ha puesto en una posición, ¿verdad? En la cual uno está llamado a compartir la palabra. Uno puede y debe compartir la palabra. Este es el momento, hermano. Este es el momento de hacerlo. El momento de compartir es ya. No es mañana ni pasado. El momento de compartir la palabra es ¿cuándo? Es ahora. Es ahora. Mi hermano Neto, muchas veces él ha hablado de que hay un momento en la vida de las personas, ¿verdad? Que es la época productiva de la persona, la época que la gente tiene fuerza pues para moverse y para trabajar y para salir, hacer aquí, hacer allá. Bueno, entonces ese es el momento que la persona tiene que aprovechar para trabajar para el Señor. Entonces, somos labradores y predicar la palabra, sembrar esa semilla, es la tarea de cada uno de nosotros. Amén. Otra enseñanza, número 3, vamos a hablar de la semilla.
Vamos a hablar de la semilla como tal. La semilla es la palabra de Dios. Y como leíamos antes, ¿verdad? La palabra decía que la semilla, así cuando el labrador se duerme, la semilla va creciendo y va brotando sin que él sepa cómo. Como decía anteriormente, es un proceso que ocurre allí, ¿verdad? Es un proceso que ocurre allí sin que el labrador sepa cómo ocurre. Ya no hablemos de la semilla como planta, hablemos del caminar en Cristo. Así como la semilla crece sin que uno sepa cómo, de la misma manera, el poder del Espíritu Santo es el que produce el cambio, es el que produce la transformación en la persona, es el que produce el crecimiento espiritual en el creyente. El labrador pone la semilla allí, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo, mi hermano. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Nosotros no sabemos cómo funciona, pero el Espíritu Santo sí sabe, y el Espíritu Santo toca personas. Como decía al comienzo, el Espíritu Santo se mueve de tantas maneras, a veces inexplicables. Como decía anteriormente, la obra de un hermano es completamente diferente a la que puede hacer en el otro hermano. Pero el Espíritu Santo de Dios y el Señor es poderoso. Hermano, esta tarde yo estaba leyendo el testimonio de Charles Spurgeon, que fue un gran evangelista, ¿verdad?, del siglo XIX. Y él decía, ¿verdad?, que él había crecido en un hogar cristiano y él había recibido palabra desde pequeño y estaba relacionado, pues estaba familiarizado con la palabra, estaba familiarizado con las alabanzas, sus padres eran creyentes. Y él decía que a pesar de todo eso, él a cierta edad, una edad adulta, él todavía no había conocido al Señor, no había tenido ese encuentro personal con el Señor. Algo parecido a lo que mi hermano Alex contaba, ¿verdad? Entonces, este hombre, Spurgeon, él cuenta, ¿verdad?, que él un día, iba para la iglesia y cayó una nevada tremenda. Y se metió en una iglesia para resguardarse de la nieve. Y esa iglesia no era donde él iba, simplemente iba de paso y cayó la nieve y se metió allí. Entonces, el pastor que iba a predicar no llegó. Tal vez por la nieve, por la nevada, ¿verdad? No llegó el pastor, el que iba a llevar la palabra ese día. Y él dice que la persona que tocó hacer la predicación ese día era un señor bien humilde. Él dice, yo no sé qué sería ese señor, un obrero, un zapatero, no sé qué era ese señor. Lo cierto es que el señor apenas sabía leer. Era una persona que apenas sabía leer. Era una persona que a duras penas podía la palabra allí. Y él decía, ese señor predicó Isaías 45, vamos a buscarlo. Él decía, él predicó ese día Isaías 45, 24. Isaías 45, 24 dice, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Isaías 45, 24. Eso fue lo que ese señor que se paró allí, que no le tocaba, simplemente no había otro y le tocó predicar a él. Eso fue lo que él predicó, esa era la palabra que él tenía. Y Spurgeon dice que esa palabra le tocó tanto, le tocó de una manera, que él dice que a partir de allí él pudo tener ese encuentro personal con el Señor. Pudo tener ese encuentro personal con Dios. ¿Qué les quiero yo decir con esto, hermano? Lo que le decía antes, que así como la semilla, el Señor es el que tiene el poder para hacer la obra en el creyente. El Señor se mueve de muchas maneras y así
por ejemplo, se movió en el caso de este señor, de Spurgeon. Hermano, mi propio testimonio, el testimonio de mi vida, mire, antes de yo volverme cristiano, al menos tres personas en un momento determinado llegaron a mi vida y me predicaron la palabra. Y nada, no me tocó, no me tocaron, no. Pero yo tenía que venir a este país, al otro lado del mundo, y estar solo y sin familia, y sentirme desprotegido, saber que yo no era nadie, y reconocer en mi pobre condición que yo necesitaba la ayuda de alguien, y ese alguien era Dios Todopoderoso, para caer rendido a los pies de Cristo, para caer rendido a los pies del Señor. Entonces, eso es lo que yo les quiero decir. El Señor se mueve de muchas maneras, el Señor toca a cada quien, el Señor trabaja en cada quien, el Señor está obrando en cada quien. Hermano, la palabra no vuelve vacía, algo queda. Algo queda, el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Filipenses 1:6 dice: Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor ha comenzado una obra en cada uno de nosotros. El Señor la va a terminar. Amén. Hermano, que este año también sea un año donde nosotros nos agarremos del Señor, y en esa área de la vida en la cual nosotros le fallamos, con la ayuda del Señor podamos seguir adelante y podamos mejorar ahí en el Señor. Hermano, entonces decíamos aquí en esta parte de la semilla, que la semilla y el crecimiento de la semilla es el poder del Espíritu Santo, la obra en cada persona. Entonces, una cosa importante también es esa, es reconocer que el poder de Dios en cada uno de nosotros, que nosotros, el Señor nos dé la sabiduría espiritual para reconocer que Él es el que hace la obra, para dejarnos guiar en la iglesia de Cristo por el Señor. Muchas iglesias han perdido la brújula. Muchas iglesias se enfocan en la prosperidad, se enfocan en buscar gente. No, tenemos que atraer personas. Y entonces, ¿cómo hacemos para atraer personas? Bueno, no, vamos a hacer un relajo ahí en la iglesia, vamos a hablar del dinero, vamos a poner luces en la iglesia y música, y un desorden, hay que buscar gente, que la iglesia crezca en número. Hermano, que el Señor nos libre de hacer eso. Hermano, que en esta casa de oración, ¿verdad?, el Señor siempre nos dé como decía antes, la sabiduría espiritual para depender de Dios, que esta obra siempre dependa del Señor, que esta obra dependa de las personas que el Señor mande, y de personas que realmente vengan aquí porque aman a Dios y porque buscan a Dios. Que no estén buscando otras cosas, que no nos desviemos, que siempre sigamos ahí por el camino recto, todos con un respeto y con una reverencia delante de Dios. Ya vamos terminando, hermano. En el versículo 29 y en Marcos 4, ya falta poco. Ahí en Marcos 4, versículo 29, dice la palabra, ¿verdad? Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La siega ha llegado. Hermano, va a llegar un momento en el cual el Señor va a recoger
el grano bueno. Va a llegar un momento, ¿verdad?, en que el Señor va a separar, va a poner de un lado la cizaña y del otro lado va a poner el trigo. En Mateo 13, hablando de la parábola de la cizaña, en Mateo 13:30, la palabra dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, refiriéndose, ¿verdad?, al trigo de la cizaña, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo. ¿En dónde? En mi granero. Recoged el trigo en mi granero. Hermano, va a llegar un momento el que el Señor, como decía antes, va a separar el trigo de la cizaña. El Señor ahora no lo puede hacer. Y en la iglesia de Cristo hay trigo y hay cizaña. Está mezclado. No sabemos quién es trigo, no sabemos quién es cizaña. Y el Señor ha dicho, ¿verdad?, que, como decía ahí, ¿verdad?, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Pero va a llegar un momento, hermano, que al final de los tiempos todos vamos a tener que rendirle cuentas al Señor. Todos vamos a tener que rendirle cuentas al Señor, y que el Señor nos ayude y que ninguno de nosotros sea cizaña, que todos seamos trigo y que demos grano bueno, como dice la palabra, al 30, al 60, al 100 por uno, ¿verdad? Que al momento de recoger ese grano vayamos al granero ahí de Dios y que no nos vayan a quemar como la cizaña. Hermano, ya para terminar, yo quisiera dejarles este versículo también. Vamos a ir a Eclesiastés 11. Eclesiastés 11, vamos a leer el versículo 5. Eclesiastés 11, versículo 5. Dice la palabra del Señor, Eclesiastés 11, 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hermano, el Señor está haciendo una obra. El Señor está haciendo una obra en cada hermano. El Señor está haciendo una obra en cada creyente. Incluso en las personas, en los amigos, en los familiares que no tienen al Señor, pero que han recibido palabra. El Señor está obrando. El Señor de alguna manera algo está haciendo. Hermano, el Señor conoce nuestras necesidades. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos. En todas las áreas de nuestra vida. El Señor sabe incluso en la salud, en el trabajo, en todo. El Señor sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Y el Señor es bueno, la voluntad del Señor es buena para con sus hijos. Y en el nombre de Jesús, hermano, yo los invito a que este año que viene lo comiencen con fe, con esperanza, que pongan su mirada en el Señor, que no pongan la mirada en el hombre, que no pongan la mirada en ustedes mismos, que no piensen, no, que yo soy bueno, que yo soy inteligente. No, pongan su mirada en el Señor, busquen del Señor, lean la palabra, oren, ayunen, y sobre todo, como veíamos antes allí, ¿verdad?, que seamos los labradores, que seamos esas personas que vamos a compartir la palabra, que seamos esos labradores que estemos todo el tiempo sembrando una semillita allí, ¿verdad?, una semillita, y que esa semilla crezca, ¿verdad?, y que toda la gloria sea para el Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios, hermano. Gracias.